las mismas políticas que hizo el gobierno de Macri en su momento, que le quitó los medicamentos, que bajó, bueno, que cortó lo que estaban hablando ustedes hace un ratito, que cortó las moratorias, que permite la inclusión al sistema de aquellos que no tienen todo en regla, no por culpa propia de no haber trabajado, sino por la falta de aportes, más lo que había pasado en épocas de aumento de desempleo. Y lo que sí habíamos anticipado es, ojo, porque esto es lo mismo, o sea, le van a volver a sacar los medicamentos. Pero es peor todavía, porque le sacan los medicamentos, le aumentan las tarifas, los servicios, aumenta el transporte, entonces el combo total es catastrófico. El poder adquisitivo de los jubilados ha sido totalmente destruido y para peor, como decía, le quitaron los medicamentos, ¿no? Entonces es realmente dramático. Sí, el sistema de seguridad social no se autofinancia, a grandes rasgos. El gasto en seguridad social es del 40% del total de gasto y la recaudación directa es 25%. Entonces, si hay que pagar 400.000 millones y se recaudan 250.000 millones, ¿de dónde sale el resto? Es un sistema solidario, es decir, que se financia con impuestos. Bien, pero el Estado no puede ser más solidario porque no hay plata. Sí que hay plata, sí que hay plata. Primero que sí hay plata y segundo que lo que está haciendo este gobierno es justamente reducir los impuestos de las actividades que más tributan, de los sectores que más recaudan, de todo el conjunto de la riqueza, como se sabe, que se ha trasladado el peso de los impuestos de los sectores más ricos a el conjunto del pueblo. Entonces, aumentar la recaudación del Estado para justamente financiar las necesidades sociales. Sí. Hay muchos momentos en la historia en los cuales ha funcionado bien y es mentira que no hay plata porque el problema es muy simple. Si el conjunto total de la actividad, que se conoce como el PBI, el Producto Bruto Interno, que es el valor del conjunto total de la riqueza. Espera, un minuto porque hay un montón de mensajes que nos están llegando. El 23 y el 25% y el salario mínimo entre el 28,2%, fundar los datos donde han aportado para hacer esta placa. ¿A qué se debe? Bueno, por un lado lo que tenemos es una inflación en dólares gigantesca, es decir, desde los primeros días del gobierno de Milei, que hizo una devaluación, la mayor devaluación de la historia en un día, que se devaluó un 118%, es decir, el precio del dólar subió casi 120% en un solo día. Eso obviamente se tradujo en una inflación galopante que no fue imitada por los ingresos. Obviamente subieron los precios y no los ingresos. Eso se fue desacelerando, pero en la sumatoria de todo el año, cada mes, los ingresos fueron perdiendo frente a la inflación y hoy tenemos... los datos son que en noviembre del año pasado un salario promedio, esto contradice lo que dijo el presidente, ¿no? El salario promedio estaba en el orden de los 250.000 pesos con una canasta básica que era 300.000 pesos. Eso es el 85% de la canasta básica, ¿sí? Un salario promedio. Estábamos muy mal, ¿sí? Pero era el 85% de una canasta básica. Hoy el salario promedio está en 400.000 pesos y la canasta básica está en 1.000.000 de pesos, con lo cual es un 40%. 85%, 40%, es decir, bajó a la mitad el poder adquisitivo de un salario promedio. Incluso en dólares, si uno lo compara con el precio del dólar en cada momento, bajó también a la mitad, de $700 a $400. Sol, en el verano se espera una estampida de argentinos a Brasil. ¿Eso cómo va a repercutir en la reserva de dólares? Mira, es una pérdida de dólares gigantesca, pero por dos lados. Por un lado, porque como el dólar está caro, en dólares somos caros, quiero decir, en dólares somos caros, entonces muchos argentinos se van a ir al exterior. Y son muchos, porque vos pensás que el 15% de la población lo puede hacer y 15%, 47 millones, son 7 millones. Es mucha gente yéndose al exterior. Eso es una salida de dólares muy grande. Y además, como se prevé que el 35% de disminución va a tener el turismo receptivo, que es una industria muy importante, porque Argentina hasta ahora venía siendo la número 1 de Sudamérica, por encima de Brasil, Colombia y Perú, y la número 2 de Latinoamérica después de México, 35% de disminución de turismo receptivo. Entonces ahí por ese lado estamos perdiendo muchísima plata. Más
la cuenta mercancías, que es exportaciones e importaciones de bienes, con la apertura indiscriminada al estilo de la dictadura y de Menem, No, pero la vamos a ¿por qué perder llevas muchísima todo al plata. estilo de la dictadura? ¿Cómo? ¿Por qué llevas todo al estilo de la dictadura? ¿Por qué decís dictadura y lo asociás también? Porque es el mismo plan económico. No, no es Esto el mismo esto plan lo dije económico. siempre No y es está, el mismo plan económico. búsquenlo. El plan económico de Martínez de O de 1976 el mismo plan es económico. exactamente el Es mismo una plan de vergüenza Milei. lo que ¿Querés decís. que te lo diga? Vamos a Pero- abrir las importaciones, Pero quitar ahí las seguimos con retenciones. ese debate y a mí me Dale. interesa ese Sí. punto. Pero hay mucha gente que nos está escribiendo por el tema jubilatorio y por el tema de medicamentos. Y ahora Pero ahora vamos a refrescar mí, lo que a mí me tenías, interesa Angelito. ese punto, esa comparación, Dale. esa cuestión. ¿Cuánto es el monto que Este gobierno lo que ha hecho es, por eso yo hablé del tema, incluso cuando hablé del PBI, no importa que analizar qué es el PBI, pero el PBI sería como la torta total de lo que se produce. Si la mayoría está peor, es porque los núcleos concentrados están mejor. Es así. Pero te Porque hicieron una pregunta si uno concreta. analiza... Sí, dale. Te hicieron una pregunta concreta, te fuiste por las ramas. Perdón, pero yo estoy viendo la televisión y el tipo te pregunta, ¿blanco o negro? Y vos pensás, no, que la macroeconomía es complicado tener. Mirá, concretamente, el consumo en los supermercados bajó el 11% Sí. y la ganancia de Arcor aumentó un 600%. Por eso dije lo que dije. Tiene sentido. Los jubilados están peor, la clase laburante está peor, los profesores universitarios estamos peor, está todo el mundo peor. Pero ¿qué pasa? Las grandes empresas y la bicicleta financiera, la guita que está puesta en la timba financiera, en el modelo de acumulación. Es decir, gente que viene, cambia sus dólares por pesos, los pone en operaciones de capitalización y después a la espera de volver a comprar los dólares. Y esos están ganando 2% cada mes. Entonces la plata está. El tema es a quién le dan la plata y obviamente a quién se la sacaron. Justo para quienes les interese, me publicaron un artículo que se llama Los jubilados sin medicamentos, pero los ricos con ganancias récord, que está en la multisectorial Largo el título argentinared.com. del- Sí. Ya pegó artículo. más chico, Julio, del título. Los jubilados Vamos, sin Francisco, medicamentos. nomás. Los Ahí jubilados está. sin medicamentos. ¿Tiene un efecto rebote controlar de esta manera la inflación, ahogando la economía? Decididamente no, y esto es lo que ha pasado, ¿no? Porque la actividad, incluso si hubiésemos preguntado antes, ¿no? Porque tomar datos aislados, inflación, si a alguien le preguntaban antes, che, ¿te gustaría que baje la inflación, Obvio, pero sí. destruyendo el poder adquisitivo, destruyendo el empleo? Y no, porque la forma en que se ha hecho es, primero dejando el dólar quietito, esa fue la clave, o sea, que fue mentira. Nosotros siempre lo dijimos, era mentira todo lo que decía Milei de la emisión y todo eso. Lo único que garantizó Perdón, ¿qué mentira? la inflación Perdón, ¿qué mentira? quietita. ¿Qué Ahora me preguntás. La inflación bajita es el dólar quieto y la destrucción del poder adquisitivo. Esta caída de cerca del 20% de la actividad está demostrando suficientemente que la baja de la inflación no significa que va a rebotar la actividad. ¿Qué me decías? No, ¿qué es mentira? ¿Qué parte es mentira? Que decía Se que la cansaron emisión... de emitir plata. Que la emisión es la única causalidad de la inflación. Incluso ha pasado... Dejaron de emitir plata y empezó a bajar la inflación. Hace muy poco ha pasado de que, por ejemplo, en el 2019 no hubo emisión y hubo inflación récord en todo ese periodo. El año siguiente hubo récord de emisión y la inflación fue menor. Pero no podés comparar con la también se está pandemia. demostrando Sos de economista. que en este año también No podés hubo compararlo una con la- fuerte con la emisión. pandemia. Pero te estoy contestando, después me seguís preguntando. Que hubo una fuerte emisión Juli. y lo que bajó la inflación fue el dólar quietito. Un Que me- minuto todos que tenemos... 2,9. Si es menos de 3, el gobierno ya festeja. Como tenemos un economista acá, me voy a pedir que te la juegues. Una proyección. Claro, o sea, yo estudié economía, digo, ¿cuánto va a ser la inflación mañana? Pongo el número. Tirame el número. ¿Puede estar por puede debajo de ser los que 3? esté cerca de 3, pero volvemos a lo que estábamos hablando antes. El 2% responde a la devaluación mensual. Esta tablita, la tablita de Martínez de Oz, que ahora la llaman crawling peg, y que la gente escucha O de crawling peg, machinea. que es la tablita que significa la suba del precio del dólar a cada mes. Por eso le ponen la tasa de interés para la capitalización, para el poder Pero financiero. yo estoy mirando del un otro punto más lado y alto. me hago esta pregunta. Sí. Si yo no cobro en dólares, ¿por qué me Claro. hablas de los dólares y está cara en Y si dólares? yo no Todo en estudié dólares. inglés, ¿por qué Pero me está decís todo en crawling peg? dólares, chicos. Claro. A ver qué es nuestra Como en Uruguay. Está en dólares, chicos. Como en nuestra Uruguay. economía está Porque- dolarizada. Hay dos cosas. Por un lado, Embrujada. los precios han subido de manera escandalosa, lo cual
significa que hoy tengamos, incluso hay un error en el 211%, como que fue ¿Dónde está subiendo de una forma escandalosa? ¿En qué país? ¿El qué? ¿En qué mundo está subiendo? Y tenemos un 120% de inflación este mes, más... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al Super este año? ¿Cómo? ¿Fuiste al Super este año vos? Todo el tiempo. voy. ¿Posta? Todo el La tiempo. verdad que en el Se ha Super, desacelerado. en la góndola no está subiendo Pero ya como lo vos expliqué, decís. pero esto ya lo expliqué. Se ha desacelerado la inflación, pero se ha desacelerado porque está quietito el tipo de cambio, una causa, y la otra causa es porque está destruido el poder adquisitivo de la gente. Es decir, lo que históricamente se llamó causa inflacionaria por inflación de demanda está en su mínima expresión y la inflación cambiaria está quietita. Ahora, si para bajar la inflación lo que hay que hacer es destruir la actividad, el empleo y la producción del país, y bueno, nadie va a votar eso, pero es lo que está haciendo este gobierno, es lo que hizo para favorecer a unos pocos, por ejemplo, Bien. al poder financiero. Ahí estamos. Sol, ¿más mensajes? Muy bien. Sí, por supuesto. Lo que se dice es que como ahora, producto de haber encarecido tanto los servicios, ese paquete de servicios pesa mucho más en la determinación de la inflación, habría que actualizarlo. Ahora, lo que uno podría pensar es, che, ¿y por qué no hacemos al revés? Es decir, volvemos a bajar el peso de los servicios dentro del paquete total. Perfecto. Para que los servicios no sean un peso importante Perfecto. en los ingresos. Y en todo caso, lo que hay que pensar es que lo que hay que hacer es aumentar los ingresos Bien. y no disminuir. Muchas gracias por haber Gracias, venido, Juli. Julián Gracias a Solcito, ustedes. te seguimos escuchando. Buenas tardes.